Tengo en la línea a mi amiga, la senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Kenia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Querido, un gusto escucharte y por supuesto agradecerte como siempre este espacio, a tus órdenes. Oye, les va a llegar, si no es que ya les llegó, estas modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. De entrada, ¿cuál es tu posición? Y ahorita luego voy a soltar un rosario de preocupaciones que tengo. ¿Cuál es tu posición de entrada? Bueno, primero déjame decir que sí, efectivamente, creo David, ya llegó al Senado de la República como Cámara Revisora. Como sabemos, se ha aprobado en Cámara de Diputados y en esta, digamos, esta circunstancia bicameral que tiene el Estado mexicano, una vez que lo aprueban en diputados, se pasa a senadores para su revisión y en su caso modificaciones, perfeccionamiento o aprobación. En esa etapa estamos. Ya entró hoy al Pleno del Senado, se ha turnado a dos comisiones, Hacienda y una comisión de estudios legislativos, y bueno, la intención, por supuesto, es primero hacer un análisis a propósito de la discusión que se está teniendo más allá de la Cámara de Diputados, también pues en las redes sociales, distintos analistas y distintas, digamos, formas de entendimiento del artículo. ¿Qué te puedo decir hoy hasta hoy? Digamos, A ver, Kenia, ahí te va. Entonces déjame aventarme a mí. Venga, muy bien. Uno, ¿cuánto dinero es? Sí. No se sabe cuánto dinero es. No, no, digo, no, hay La cifra que todo alguna el mundo está dando especulación. por buena Uh-huh. últimamente son 25,000 millones de pesos. Sí. Punto número 2. Pero, a ver, vamos a aclarar, ¿por qué no se sabe cuánto dinero es? Porque específicamente, pues es un dinero que en estricto sentido no hay una, digamos, una fórmula normativa o una fórmula que nos haga suponer que ese dato que está, por cierto, que estuvo en la discusión de los diputados, sea cierto. Es una especulación en realidad, ¿no? Es una especulación. Punto número 1. Pregunta número 2. Dice la iniciativa, que yo creo que es un error de fondo, dice Mier, quienes le ayudaron a firmar la iniciativa, que mucho de este dinero ha sido abandonado por los delincuentes gracias a las acciones que ha tomado el gobierno. Primero, el dinero se va a los 3 años, se va a una cuenta concentradora. Sí, y hasta los 6 puede disponer con la ley actual, puede disponer en los bancos de ese dinero para dárselo a la beneficencia. Es decir, no se cumple el principio con el cual se hizo la ley. Sí, a ver, digamos, el supuesto o el argumento que da el legislador evidentemente no es comprobable, ¿no? ¿Por qué? No, pues y es falso. Así, o sea, si bueno, las cuentas falso, las abandonaron el primer día de este sexenio, tienen apenas 3 años y cachito. Ese es el cachito en el que ya están en la cuenta concentradora. Y yo te diría todavía digamos, un dato adicional. Si hay una racionalidad de que son cuentas de narcotraficantes, ¿por qué no detienen a los narcotraficantes, no? Una vez que tienen sus datos, una vez, ¿no? Evidentemente en términos de seguridad. Porque no es una iniciativa nueva. Hay el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito existe y por lo menos en los últimos 15 años de tanto en tanto surge. Punto número 2. No sabemos cuánto dinero es, pero sí sabemos cómo lo quieren repartir. Sí, bueno, ya incluso en la minuta tiene la fórmula, ¿no? Federal, estatal y municipal. Sí, claro, ya es público, digamos. Ajá. ¿Cuánto van a repartir? Tercero, y creo yo que es muy importante, ¿cuál es el sistema de rendición de cuentas? En la última vez que se hizo una modificación al artículo 61, se dijo que se iba a dar el dinero para la asistencia pública a través de la Secretaría de Salud. De acuerdo con los bancos que no tienen datos oficiales de este tema, dicen que dan más o menos 1,000 millones de pesos a la Secretaría de Salud. Tú, como senadora, ¿has visto un reporte de qué hacen con este dinero, en qué lo gastan, si es en programas de salud o en ampolletas? Bueno, te voy a dar un punto adicional a tu argumentación. La última vez que discutimos un tema presupuestal a propósito de que destruyeron todos los fideicomisos, ¿te acuerdas que dijeron? Sí. Vamos a eliminar los fideicomisos y ese dinero va a ir a vacunas. Ese fue uno de los argumentos trascendentes para, por cierto, destruir un montón de fideicomisos que daban a la gente. Por supuesto no se fue a vacunas, se fue al Tren Maya.
Es claro, pues, ¿no? A ver, yo, Ujú, ¿qué te ujú. puedo decir? ¿Qué está para ilustrar, por supuesto, al auditorio, qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Qué dice la ley? Pues que a los 3 años, si tú no has movido tu dinero, ya no pienses en un delincuente, piensa en una señora, en un señor, en un Y es joven que que eso dejó. voy, eso voy, porque es un punto que yo creo que sería fundamental que ustedes, los legisladores, los senadores, pusieran en discusión. La diferencia entre una cuenta abandonada y una cuenta inactiva. Una cuenta puede estar inactiva porque mi abuelita, mi Porque tía quisiste Chuchita, ahorrar, así de elemental. decidieron que no se van a gastar su dinero y son muy Exacto, ahorradoras y exacto. reciben su pensión de viejitos y dicen, pues el dinero está en el banco, está ahí seguro. Esa es una cuenta sin movimiento. Sí, ¿De sí, dónde claro. se parte de la base de decir que está abandonada? Yo te voy a Puede contar estar una historia. abandonado, puede no estar abandonada. No, Puede ser una mala decisión del usuario de la banca por sí. tener una cuenta que no le da ningún movimiento. Claro, pero déjame decirte una cosa. Hay muchísima gente que toma la decisión de guardar un poquito de dinero, algo ¿Sí? de dinero, o para quienes tienen pues más posibilidades, mucho dinero, y decir, lo dejo ahí, no lo toco, ¿no? No significa que lo abandoné, significa no lo toco porque lo quiero ahorrar, no lo toco porque voy a esperar a que mi hijo cumpla o mi hija cumpla 15 años, ¿no? Por muchísimas razones. No significa que la abandonaste, Sí, simple y sencillamente no vendí quieres la tocar casa de ese mis dinero. abuelos y quiero tener ese dinero, algo que la gente te dice mucho, para una emergencia y está Sí. seguro porque está guardado en el banco. Ahora, ¿qué dice la ley en este momento, querido David? Dice que si a los 3 años no tienen movimientos tu cuenta, se va a una cuenta concentrada, una cuenta global. Si a los 6 años, o sea, 3 años más, sigue sin tocarse esa cuenta, por cierto, debe ser notificado, ¿no? Ujú. La beneficencia pública se hace cargo de ese dinero. O sea, digamos, el gobierno ya se lo quita a los bancos y el gobierno se hace cargo a través de la beneficencia pública ese dinero. ¿Qué es lo que están proponiendo ahora? Que no sea la beneficencia pública, sino se vaya a los temas de seguridad. Por eso es que yo diría, entre otras cosas, obtuvo la votación de la mayoría de los grupos parlamentarios en Sí, pues, Cámara de Diputados. el camino al Porque, infierno está pavimentado de buenas intenciones. por- Porque además no solamente digo, sabemos cuáles son los montos. Suena muy bien para fines de mierda decir, y encontramos una cuenta de 2.900 millones de pesos. Si es el promedio de las cuentas bancarias en México, no, bueno, obvio no no, sí. supera los 13,000 pesos el promedio. Sí, pues obvio no, claro, tienes Considerando toda la las razón. megacuentas y las Y, cuentas de la mayoría, no supera los 13,000 pesos. claro. Ahora, ¿cuál es? Sí es un tema central y de fondo que evidentemente para la ciudadanía, para la mayoría de los mexicanos, el tema de la inseguridad es un tema terrible, es un tema que está afectando a los mexicanos. No importa en qué municipio vivas, no importa por qué partido político votes o si a ninguno de los partidos te gusta. Lo que es un hecho es que yo creo, no, y te estoy diciendo, hay que analizarlo en el Senado de la República, pero me parece racional, digamos, que la discusión de este dinero, además de irse a la beneficencia pública, ¿no? Que tiene evidentemente una pues algo muy loable, social, humano, pues ahora tiene una lógica, digamos, a una de las preocupaciones más importantes de los mexicanos, que es la seguridad. Por eso creo que en el Senado de la República, pues digamos, la votación o incluso la discusión adentro de los grupos parlamentarios tendrá que ser basada en que pues sí es un tema importante la seguridad para los mexicanos, y yo te diría nada más, creo que lo que habría que priorizar es la transparencia, David. O sea, a ver, Ujú. sí, de cuánto dinero estamos hablando, a dónde se va a ir, qué tipo de fiscalización tiene. ¿Sí me explico? O sea, algo Sí, no, más no, no, allá, estamos no solamente. totalmente de acuerdo. Yo creo que primero se tendría que saber cuánto dinero es, Sí, en qué tipo de cuentas. sí, Primera esa. Segundo, ¿qué rendición se le claro. va a dar a ese dinero? Porque si Si me para apuras, seguridad pública, pues a lo mejor el presidente municipal de no sé dónde, pues decide que se quiere comprar un trocón y ese es dinero gastado para seguridad. sí, yo te diría, sin duda los tres temas son importantes. Yo creo que hay que poner muchísimo énfasis en este tercero tuyo, que yo creo es primordial. Es si el recurso de las personas
que no significa que abandonaron, solamente que lastimosamente no hicieron movimientos en sus cuentas bancarias por 6 años. Ese dinero van a dejar de tenerlo en su patrimonio y va a formar parte de un recurso del erario. O sea, este es un recurso público, un recurso para las autoridades, pues esas autoridades deben de transparentar exactamente para qué se está gastando el dinero de los mexicanos, porque probablemente muchos mexicanos después se den cuenta y digan, oye, yo no quería que tocaras mi dinero, no quería que se lo llevara el gobierno, pero cuando menos tener una certeza de que ese dinero, por supuesto, va a ser bien invertido, bien, digamos, gastado en términos sociales. Mira, Kenia, yo digo que desde el punto de vista de las finanzas personales, lo dije al principio del programa y lo repito, desde el punto de vista de las finanzas personales, usted tiene dinero guardado en un banco, muévalo una vez al año. Sí, claro. Ya No hasta lo con la dejes banca 6 años. móvil lo puede hacer desde su teléfono en lugar de ver TikToks. No, Con a ver, un retiro sí. o un depósito movimiento, que se haga el que al año, sea, claro. Sí, tiene la o sea, tranquilidad de que la cuenta se está moviendo. claro. Porque además, a ver, ojo, estamos hablando de 6 años, David, o sea, porque son 3 Sí. años para que el banco lo tenga, o sea, digamos, te lo quite de tu cuenta personal y lo pase a una cuenta concentradora o una cuenta global, y después otros 3 años para que el gobierno se lo quite al banco, ¿no? Digamos, esa es Sí. la explicación. 6 años, yo sé, evidentemente, que tiene que ver mucho con, digamos, con una racionalidad personal del uso de tus propios recursos, pero también tiene que ver con esta práctica de muchos mexicanos que no, por supuesto que no son delincuentes, que no tienen nada que ver con el crimen organizado, y lo quieren ahorrar y lo dejo sin mover. Me parece que también hay que cambiar, digamos, Es un esa problema lógica. de educación financiera. Exacto, En el cual exacto. tendrá que estar trabajando la Asociación de Bancos de México Claro. cuando vuelva a tener presidente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef. Claro. Ese es un tema de finanzas personales, Claro. de cómo usar tu dinero. No Claro. por Y déjame- tenerlo en el banco, pues te olvides de que lo tienes. Claro, y porque, bueno, a ver, claramente tú y todo el mundo tendríamos una lógica o una aspiración a ahorrarse, eso sería extraordinario. Ahorrar no significa pues, déjalo ahí sin mover 6 años. Pero déjame nada más un tema que a mí me parece importantísimo. Obviamente la argumentación de son cuentas de delincuentes me parece que es errónea, ¿no? Es una cuenta que pueden ser muchísimos mexicanos trabajadores, Esa es una decentes, mentira. honorables. Y es errónea porque parte de esa de que, ¿quién sabe quién le dijo que había una cuenta de 2.900 millones de pesos? Sí, sí. Abandonada. Y dice, lo escuché en un par de entrevistas, o por lo menos en una, decir, no, es que es por las acciones que ha tomado el gobierno en contra No, de bueno, imposible, Si la es una cuenta mentira. estuviera abandonada por eso, primero, están en culpa la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Y que la los Secretaría de investiguen, Hacienda. ¿no? Si lo hubieran abandonado sin que nadie se diera cuenta, todavía no podrían disponer de ella. Claro. Sería, en el mejor de los mundos, todavía le faltarían 3 años y cachito, si hubiera Claro. sido, o 2 años y cachito, si hubiera sido el primer día de esta administración que se hubiera abandonado esa cuenta. Sí, a ver, me parece que el discurso, digamos, generado a propósito de querer quedar bien, ¿no? O sea, de justificar una iniciativa, pues aunque sea probable, como dijiste, el camino al infierno está... El camino está lleno de- pavimentado de buenas intenciones. Sí, a ver, seguramente el tema de fondo no es ese, el tema de fondo es que necesitan dinero. Ahora, el gobierno necesita dinero porque lo gasta mal, eso también hay Sí. que decirlo. O sea, a ver, Oye, ¿me dejas ir a un corte y regreso contigo? Claro que sí, señora, aquí estoy. Porque luego se enoja mi productor. Aquí estoy. Vamos a un corte. Estamos de regreso. Si a Kenia López Rabadán no la tuviera ya prometida en otros programas, en otro programa, saludo al querido Eduardo Ruiz Gil, a quien admiro con todo cariño, ya te estaría invitando a que termines de senadora. Nos quedamos en el gobierno gasta. Sí, no, digo, si algún día ya no quieres estar con Eduardo, aquí tienes programa, ¿eh? Muchas gracias, señor. Gracias por la invitación. Pero sé que con Eduardo estás bien y tú lo sabes que yo empecé Llevo 9 ahí. años, Ya, ¿sabes? ya. O sea, Yo 9 aprendí a años hacer en radio Grupo con Eduardo. Fórmula, qué impresión. Sí, sí, Ruiz Gili, un abrazo desde aquí. y Yo la aprendí verdad a es que- hacer radio con Eduardo y aprendí muchas cosas en la vida con Eduardo, al quien
sigo queriendo muchísimo. Oye, A ver, déjame íbamos. decirte que no se Decías podía que tener mejor media training que con alguien como él. Y bueno, mira, ve tu carrera y ve la mía, tiene buena mano, hay que reconocerlo. tiene buena mano, sin duda, Eduardo. Eduardo tiene buena mano. A ver, entonces, te quedaste en que tú crees Claro. que esto es una intención del gobierno porque no trae dinero, porque lo gasta muy mal. Es cierto, a ver, sin duda es evidente que para los mexicanos el tema de la seguridad es prioritario, que por supuesto que los partidos políticos acompañaron a esta propuesta porque la lógica de poder ayudar a los municipios, a los estados que les falta muchísimo dinero, se vuelve sin lugar a dudas importante, pues, ¿no? Pero el problema no solamente es de los municipios, de los estados e incluso de la federación, porque así se va a repartir en términos, digamos, porcentuales, 45, 30, 25, se va a repartir el dinero que puedan obtener a propósito de estos 6 años con digamos, con los inversionistas bancarios que no ocupen sus recursos. Ahora, David, el problema es que esta iniciativa está fundamentada en algo que me parece muy lamentable y es el gobierno le urge dinero. ¿Por qué le urge dinero? Pues porque está gastando en esas megaobras que terminan no dando resultados. A ver, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos gastados en un aeropuerto que no tiene vuelos, en una refinería que al día de hoy sigue sin refinar nada, en un Tren Maya que evidentemente está devastando el sureste del país. Obviamente, David, pues entonces la pregunta no solamente es qué está pasando con el recurso de los mexicanos y con los impuestos, sino qué lamentable que se tengan que acudir a este tipo de acciones, este tipo de iniciativas, porque el gobierno no sabe invertir el dinero de los mexicanos. Mira, a ver, pero dice el presidente que ya un día de estos van a convencer a la gente que se suba al aeropuerto Felipe Ángeles. Si ni él se sube, La pregunta es, pues ya nada más para taparle el ojo al macho, ya se debió haber ido a 1 o 2 vuelos ahí, ¿no? A lo mejor le costó mucho trabajo llegar a la inauguración, estaba de malas. Bueno, a ver, es lógico que ni él se sube y lastimosamente los mexicanos tampoco se suben porque no hay vuelos, porque no hay conexiones, porque no hay forma, digamos, eficiente de llegar al aeropuerto. Es un problema que demuestra la falta, digamos, de inteligencia de este Mira, el gobierno otro día me federal. decía un piloto de una línea aérea que está volando, que le ha tocado volar del Felipe Ángeles, Sí. con aviones de más de... Vamos a cerrar el número, porque son 172 pasajeros, Sí. con aviones de 170 pasajeros, 3 vuelos. El que más personas traía 17. Eso no es rentable. Porque te sale más caro el Uber, porque ¿dónde vas a dejar tu coche? Que el propio boleto de avión. Es que es irresponsable haber tomado una decisión como esa, porque te tardas más en llegar a la IFA que en que tu vuelo llegue a otro estado de la República. Ese es el problema de este gobierno, que toma decisiones muy poco inteligentes, pero esas decisiones terminan costándole a los mexicanos. Mi querida Kenia, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Y ya sabes, si algún día te cansas de Eduardo, aquí hay programa para ti. Muchísimas gracias, querido David. No, que trabajes con Eduardo solo habla bien de ti y habla bien de él. Aquí. Muchas gracias. Y si hablas con Eduardo, dile que, como siempre se lo digo cuando lo veo, que lo quiero mucho. Bueno, claro que sí, de tu parte lo haré. Vamos a seguir, por supuesto, defendiendo a los mexicanos en el Senado de la República. Te mando un abrazo. Ojalá, y me voy a tomar un minutito más, ojalá no la pasen como viene, ¿eh? Ojalá Pues sí haya un estudio que por lo menos sepamos de cuánto dinero estamos hablando, caray. Claro, que haya transparencia, cómo lo van a gastar, cómo lo van a informar. Claro que sí. ¿Cuánto es estaremos, y por cómo lo supuesto, van a en la gastar? discusión. Ahí te encargo, senadora. Te mando un abrazo y estaremos, por supuesto, en la discusión, en el debate, siempre a favor de México. Un abrazo, amigo. Un abrazo, que te vaya muy bien.